www.radiour.com y de nuestras aplicaciones en video también. Vamos esta hora casi completa, casi completa, porque dejaremos algún minuto al final para nuestra agenda, ojalá sea posible. Vamos muy a la manera de Scrooge, aunque no con la misma intención. Pero hemos querido colocarle un título a esta conversación y le hemos dado el de Navidades Pasadas. Recuerda la historia de un cuento de Navidad, recuerda que al señor Scrooge se le aparecen 3 fantasmas o espíritus y es el primero que se le aparece es el de las Navidades pasadas. Se le ve a un Scrooge como huraño, gruñón, solitario, pero ese primer fantasma le lleva a aquel Scrooge niño huérfano y muy dolido con la vida. La idea no es que nos conectemos hoy, probablemente ni siquiera con la nostalgia y mucho menos con las cosas negativas, que nos ubiquemos en 3 décadas. En la década de 1980, en la década de 1990 y en la década primera de este nuevo siglo del año 2000. Repito, esto lo hemos querido llamar Navidades Pasadas. Navidades Pasadas. Y tenemos varios invitados para abordar varios temas. El tema de la música, el tema del cine, de la publicidad también. En fin, de los sellos que marcaron esas décadas en este momento, en esta época de Navidad. Alejandro Blanco Uribe está con nosotros ya en el estudio, músico, compositor, productor musical, dirigió la empresa Fonotalento para el sello discográfico Sonográfica. También nos acompaña Bernardo Rotundo, presidente del circuito Gran Cine. Estamos a la espera de Tulio Ramírez, sociólogo, abogado. Le vamos a tener en la línea telefónica, como también en la línea telefónica a Diego Contreras, director de Play Comunicación Creativa. Entonces, ¿qué tal si comenzamos por esa de acá? 1980. Década de los 80. The spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Después de otro año de esfuerzos y logros, la gente de Aceite el Rey comparte con Venezuela la alegría navideña y la esperanza de un nuevo año. Every year, the magic happens again. Merry Christmas! It certainly should be. Dudley Moore and John Lithgow. The legend comes to life for the very first time. Santa Claus, the movie. Seeing is believing. Son las 7:16 de la mañana. Un pequeño mix a manera de abreboca. Bienvenido Alejandro, bienvenido Bernardo al estudio y en la línea telefónica Tulio y Diego también. Alejandro, te voy a dar la palabra de primero, pero esto que es una conversación como en la sala de casa y empecemos a recordar esa década, 1980. Ubícate en Navidad. ¿Qué sonaba? ¿Qué se escuchaba? Bueno, será una década donde el movimiento musical venezolano fue realmente muy importante, el cual todos estuvimos involucrados. Y parece mentira, pero lo que más sonaba era los temas de los canales de televisión. Las cuñas de Navidad. Las cuñas de Navidad, sin duda, que es una sorpresa. Pero sí, además en ese entonces fue cuando, porque nosotros venimos de una tradición desde los años 50, de los aguinaldos, los villancicos. La gaita no había entrado todavía, la gaita entra es a finales de los años 60. Pero en los 80, un solo pueblo. O sea, empezamos a oír música de Navidad ya más ligada a la cosa afro-venezolana. Nuestras raíces. Nuestras raíces, sí, distinto a la cosa urbana, vamos a decir caraqueña, sino que ya viene con esos ritmos que tienen que ver con la costa. Claro, y cuando íbamos al cine, Bernardo, ¿qué veíamos? ¿Cuáles eran las películas? De esa década, son 10 años. No, bueno, yo cuando anoche estaba, bueno, ¿qué fue lo que me pidió el profesor? Estaba como los chamos del colegio. ¿Qué es lo que vamos a hablar mañana? Examen oral entonces, a las 7. Sí, claro, entonces le decía a mi hija, ella me decía, estaba estudiando, está en bachillerato, y me decía, no, yo también tengo que estudiar, porque Gabo me llamó y me dijo, y ahora no sé qué fue lo que pidió el profesor. Entonces yo lo que había hecho era como el ranking de las películas comerciales que están asociadas a la Navidad, que yo la veo como de dos maneras. Pues hay unas que están ambientadas en la Navidad,
Y hay otras películas que sí abordan, por supuesto, la que tú acabas de comentar, que es un cuento de Navidad basada en la novela de Charles Dickens. Claro. Que es el fantasma está entre las películas más taquilleras de todos los tiempos. Entonces yo ubiqué como 5 y hay una que, por supuesto, todos los que nos están oyendo van a recordar, no sé, no estoy dentro de la década que estás comentando, pero que es la película Mi Pobre Angelito. Sin duda. Esa es una película que no es sobre la Navidad, pero ocurre en un ambiente navideño. Es la mamá que olvida al chamo, pues es una familia grande y lo deja botado. Y ese niño, bueno, sobrevive, pues, y se convierte, pues, en toda una leyenda. Bueno, está estuvo en los primeros lugares de taquilla. Leí en estos días que en el hotel en Nueva York van a hacer un recorrido especial muy a la manera de Home Alone. Exacto, entonces solo en casa también se podría titular. Pero mira, hoy día se mantiene todavía en el segundo lugar, yo anoté aquí, 476 millones de dólares. Y en el tercer lugar, la segunda versión con 359 millones. Pero bueno, en el primer lugar se colocó El Grinch, que es la película que está basada también en ese duende verde, pues, y que esa sí tiene que ver un poco con todo lo que, y la versión también, la segunda versión, pues la de 3D, que es la que metió 521 millones de dólares. ¿Cuánto costaba una entrada de cine en los 80? ¿Se acuerdan? Oye, yo no me acuerdo, pero debe estar por el orden de los 3, 4 dólares, pues más o menos. En esa época, sí, 3, eso 4 más dólares. o menos se ha mantenido. En Venezuela los precios de los boletos siguen siendo muy bajos, sí, mientras que en otros países está ya en 10, 12 dólares. Venezuela sigue siendo, nuestro boleto debe estar en 4.5 dólares promedio. Claro. Más o menos. El tema son las chucherías, ese es otro tema. Eso sí, te cuesta un billete. Peleas la tarjeta. Después te podemos seguir comentando, por porque favor. aquí tengo todo lo que tiene que ver con ese ranking comercial. Y después hice, como yo no me ubiqué tanto en las décadas, esas películas memorables navideñas que uno no puede olvidar. No, claro, y de esas vamos a hablar, pero coincido contigo, uno piensa en Navidad y Home Alone viene ahí, de primera, prácticamente de primera siempre. Sí, está como en los recuerdos de todos, porque además es una película muy divertida. A mí me encanta esa película, o sea, uno cada vez que la ve y con la familia termina, bueno. Reír, la risa está garantizada. Vamos a incorporar nosotros también a Tulio Ramírez y a Diego Contreras, pero antes escuche. Navidad con descuentos del 40%. 40% de descuento en General Electric y muebles. Navidad con el 12% de interés. Febrero comience a pagar con comodidad. Esto es Navidad. Su primer giro en febrero, porque en Ingeve el cliente primero. Tiene el reloj de antaño como de año en año. 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás. Walt Disney presenta a Mary Steenburgen en Una Navidad Mágica. Creí que se había olvidado de mí. ¿Olvidado de ti? Oh no, Gideon. En esa canción que escuchamos, Mecano se refiere a los españolitos, pero se ha vuelto tan universal, al menos en los países de habla hispana. Es un clásico, eriza esa canción cuando uno está próximo a despedir el año que cursa. Diego Contreras está con nosotros, director de Play Comunicación Creativa. Diego, la publicidad en aquella década, 1980, pero vinculada a la Navidad. Ojo, se recibían utilidades, había aguinaldos, había algún bono también, y bueno, se invertía en casa. ¿En qué se invertía? Mira, se invertía. ¿Cómo están? Muy bien. Saluda a los fantasmas que tienen en el estudio. ¡Qué falta de respeto! Aparecieron los fantasmas. Mira, Román, mira qué curiosa tu pregunta. Justo en esa década es donde se manifiesta la gran bancarización de la población a través de ese proceso de automatización de la banca. Es cuando aparecen esos grandes actores con Nexus, Switch 7B, que empiezan a darle forma y sentido al crédito bancario. Entonces imagínate, tú con aguinaldos disponibles y con tarjeta de crédito. ¡Chiclín! Ese fue confluyeron muchas cosas, sí, ¿no? Sí. Ese proceso de automatización de la banca
tener disponibilidad por el cobro del aguinaldo y ese bombardeo que ya teníamos de lo que se llaman campañas estacionales que venían cocinándose 9 meses antes. Te estoy hablando de Bancunión, te estoy hablando de Bancaribe, te estoy hablando de Banco Consolidado siempre a su lado. Puedo hacer mención de ellos porque no existe. No, Bancaribe sí, con sus 70 años. Claro. Claro. Pero en este caso, Bancaribe te decía, ven a pasar Navidades al Caribe. Lo que era entonces era el Banco del Caribe. Ahora convirtió en Bancaribe, eso es verdad. Exactamente. Entonces, la comunicación empezó a dar un giro porque pasamos de ese discurso de los 70, vendedor de hard selling, a una publicidad, a una comunicación mucho más emotiva, sí. en donde ya la gente podía incorporar música y emocionarse. Que lo diga Alejandro. ya te va a responder Alejandro, pero permíteme incorporar a Tulio Ramírez, un momento a Tulio. Vete a Tulio. Por favor, Tulio, ¿cómo nos comunicaba? A ver, ubiquémonos en aquella década de 1980, no había celular, no teníamos internet, no teníamos un correo electrónico, entonces, ¿cómo? Sí, efectivamente, Román, pero quiero destacar que están produciendo un programa muy educativo, porque aquí hay una generación completa que ha vivido un tipo de Navidad diferente a la que vivimos en los años 80, en los años 90, inclusive en los años 70. Sí. Entonces, esto es muy ilustrativo para las nuevas generaciones que, repito, desde hace 23 años no conocen una Navidad similar a la que vivimos anteriormente. Sí. Otro hito importante es que en esos años la Navidad no se decretaba. El inicio de la Navidad comenzaba con el mensaje navideño de Radio Caracas Televisión o de Venevisión. Claro. Allí comenzaba el espíritu navideño en la sociedad venezolana. Y por supuesto, el tema específico que me estás preguntando sobre la comunicación, mira, tú recuerdas lo que hoy se conocen como los inextintos dinosaurios que se salvaron de la catástrofe universal. Bueno, esas cabinas telefónicas que habían en toda y la cola de 5 o 6 personas, ¿es verdad? Con 5 mediecitos en la mano para poder llamar a la familia en el interior y desearles un feliz diciembre, una feliz fiesta. Bueno, esa imagen yo la tengo porque yo hice muchísimas colas en esas cabinas telefónicas que todavía quedan algunas por allí como testigo de lo que fue ese pasado tan glorioso para Venezuela, porque yo creo que en América Latina donde más se disfrutaban las fiestas decembrinas era aquí en Venezuela, porque el contexto era totalmente diferente al que tenemos ahora. Había una familia reunida, había recursos. Era la época en la cual se pusieron de moda las tiendas por departamento. Sears. Sears, Van, uno iba a Admiral, uno iba y sacaba la cocinita, sacaba la lavadora y eso se pagaba por cuota. Efectivamente. Y diciembre era la época en que en la casa se renovaban los corotos, pues. Totalmente. Y las clases medias bajas no tenían ninguna dificultad en sacar esos fiados e irlo pagando mes a mes, poco a poco durante los siguientes 9 meses hasta que llegara el próximo diciembre y volver a sacar fiado. Permítanme todos hacer algo de publicidad y cambiamos de década. Vamos a dar un salto hasta la década de 1990, pero antes hablarles hoy de Simple TV. ¿Qué tal suena un carro 0 kilómetro y 1000 premios a repartir? Suena como increíble, pero no. Esta Navidad Simple TV trae el mejor regalo para ti. Por cada 100 bolívares que recargues de tu plan, vas a recibir un ticket para participar en el sorteo de televisores, teléfonos, tabletas, laptops y un espectacular carro 0 kilómetro. Compadre, mientras más recargues, más oportunidades tienes de ganar. Simple TV, así de simple. Promoción autorizada por la SUNDE, válida para todos los planes del 23 de noviembre de 2023 al 18 de febrero de 2024. Ciertas condiciones aplican.
Hablemos de Mapfre también. Bueno, no se trata solo de estar asegurado, es sentirse respaldado ante situaciones inesperadas. Con 80 años en el mercado asegurador venezolano, Mapfre te ofrece ese sólido respaldo, el de quien te acompaña en los momentos cuando más lo necesitas. Consulta con tu asesor de seguros o visítalos en mapfre.com.be. En Mapfre cuidamos lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y mire usted, con 70 años, Bancaribe, nace una nueva generación. Es esa generación que hoy puede abrir una cuenta bancaria desde el celular, sin ir al banco. Fácil, seguro, en pocos pasos y sin tantos recaudos. Es la generación digital Bancaribe. No importa de dónde eres o qué te gusta o qué edad tienes, porque ahora en Bancaribe son digitales como tú, como yo. Ingresa a bancaribe.com.be y hazte cliente desde tu celular. Con Bancaribe, hazlo fácil, hazlo digital. Y pregunto qué Mari eres hoy. Pregunto porque tiene que ver con lo que ofrece Mari en Navidad, las opciones que todos prefieren. La mesa de la familia venezolana se prepara para disfrutar de deliciosos platos. Y ahí está la harina de trigo favorita Mari, en 2 presentaciones, leudante y todo uso. Desde la sabrosa torta negra hasta infaltable pan de jamón, las harinas Mari son el ingrediente secreto perfecto para que la delicia de nuestras tradiciones siempre esté presente. Lo sabes, si Mari tiene tanto para ti, ¿qué Mari eres hoy? Mari tiene más para dar. Les quiero hablar también del Urológico San Román. En 2023 el Urológico sigue creyendo en el país. Ahora presentan un nuevo y modernísimo resonador que se incorpora a sus servicios. Un equipo de resonancia magnética que al día de hoy es el más actualizado en el país. Un equipo que viene a transformar la experiencia de hecho del paciente porque tiene más espacio dentro de la cabina, es un ambiente agradable, capaz de acortar el tiempo que se pasa en el escáner y además reducir ese ruido tan particular de estos equipos. Disminuye la ansiedad, pero para el médico representa un equipo que genera imágenes de calidad excepcional. Para citas e información, 0212-999-0295 y 999-0297. Urológico San Román. Atención médica de avanzada al alcance de todos. Y cierro hablándoles de Zoom. En este caso, atentos a esta información, porque Casa de Cambio Zoom, agente autorizado Western Union, extiende su horario de atención en 26 de sus oficinas en 15 ciudades del país para ofrecerte, como siempre, la mejor opción a la hora de enviar y recibir dinero en Venezuela. Consulta la oficina Casa de Cambio Zoom más cercana a tu localidad visitando la página web zoom.red/remesas. Repito, zoom.red/remesas. Despertamos al amanecer con la realidad que elaboramos a diario. Román Losinski. Circuito Éxitos. Década de los 90. Vamos, vamos. Mami, ¿cuándo llega la Navidad? Muy pronto. Ven, comparte y disfruta. Navidad de Plum Rose. Llega la Navidad. Nuestro es Plum Rose. Por eso. Prendan la luz que es diciembre, son las 12, abran la puerta, todos se despiertan con la Navidad. Mi parranda está mirando cómo se abrieron las flores y hasta los tambores pretenden hablar. Señorita, póngase una bata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. ¿Se van a rendir o tienen ganas de más? Este es mi hogar y debo defenderlo. ¿Es una buena idea? Claro que es una buena idea. Nuestros invitados el día de hoy, Alejandro Blanco Uribe, Tulio Ramírez, Bernardo Rotundo, Diego Contreras. Alejandro, buena coincidencia, maravillosa el día de hoy. Abro yo el programa con el tema de Wham, que corresponde a esa década de 1980, Last Christmas, y me parece curioso porque tú traes 3 canciones como sugerencia, una de esa década, otra de los 90, otra de los 2000, y coincidimos en Wham, ¿no? Sí, claro que sí. Y además lo que comentaste fue muy preciso y así fue, que realmente es lo que hablas de otra cosa. Pero ocurre en Navidad. Un poco como la película también. Sí, sí. Mientras que el tema de Mariah Carey de los 90, sí es full Navidad. Y realmente es importante que la gente sepa que ese ha sido el tema que más difusión ha tenido. Increíble. Impresionante, sí, eso es todos los años. Pero curiosamente este año no. Y este año Brenda Lee, que tiene 80 años, con un tema que fue
grabado hace 60 años. Es el primer tema que está de moda ahorita a nivel mundial en la cifra. Pero bueno, Mariah Carey es imbatible. Es increíble la cantidad de reproducciones que tiene cada año. Otra vez vuelve a estar en las listas, vuelve a estar. Y aunque no esté en las listas, está en casa en algún. Lo pusimos ayer, creo. Ayer, Nelson. Ayer o antes de ayer lo colocamos acá en el programa. Fernando, como parte de esas películas navideñas, no importa, un poco saltando también la década. Estaba pensando en esa otra película memorable que tiene que ver con lo que hablábamos en las tiendas de departamento ahorita, que es El Milagro en la calle 34. Que está filmada en teoría en las tiendas Maxi. Aquí hubo un Maxi. ¿Cómo no? Después de Sears, Maxi. Después de Sears, donde está Ciudad de Banesco, no hay rollo. Allí era Sears y después fue Maxi, muchos años. Claro, los dueños de Maxi no estaban de acuerdo que le pusiera a la película que era Maxi, tuvieron que adecuarle y pusieron tiendas Coles. Entonces, yo decía, es verdad que esas navidades eran muy diferentes a las de ahora. La gente cobraba sus liquidaciones de fin de año, era plata. Si iban a esas tiendas por departamento, podían abrir líneas de crédito, compraban cosas de verdad. Aquí en las utilidades les daba utilidades eran algo serio. Para un carro podías comprar. Iba eso, un carro o la inicial de un apartamento. Así es. Esa era la realidad de la clase media. Podías comprar todos los utensilios de tu casa, pues nevera, cocina, de todo, porque era dinero, era plata y te rendía y además habían esos planes. Entonces, bueno, pero esta Milagro en la calle 34 que fue, está ubicada en esa tienda por departamento y es la contratación de Papá Noel, o sea, del Santa Claus, pero llega un personaje que dice, yo soy de verdad. Entonces, bueno, eso pone a la gente de recursos humanos en aprieto, pues. Pero entonces yo creo que de verdad que la historia de las Navidades en esa época era totalmente diferente, pero hay una película que yo nunca, cada vez que hablamos de Navidad y en el cine, que no puedo dejar de mencionar, es una película que se llama El extraño mundo de Jack, que es una película que está inspirada animada, ¿no? por nuestro amigo Tim Burton, que no la dirige él, pero que recrea pues toda esa historia de unos no creyentes en la Navidad, porque eran más bien activistas de Halloween y más bien culto a todo ese lado oscuro, y uno de sus principales activistas casualmente se encuentra en el árbol de la Navidad, visita la Navidad y dice, oye, pero esto a mí me gusta más y lo quiero traer a mi pueblo. Y entonces, por supuesto, nadie lo entiende, porque el esquema eran carabelas, horrores, y entonces cuando él llega con bambalinas y con cosas más afectuosas, no lo entendían. Entonces era un hombre totalmente desubicado. Pues esa narrativa de Tim Burton, la película en ese momento costó 24 millones y a pesar de ser una obra como underground, independiente, recaudó 75 millones de dólares. Pues bueno. O sea, una buena obra. Y está también otra oscura, que es El Día de la Bestia, él es de la iglesia, una película de medio apocalíptica, alucinada, que está adecuada en todo un ambiente navideño. Amén de las típicas películas que hay decenas de ellas por no centenares, esta típica historia de la Navidad que parece que no se va a poder dar y en el último minuto, pues bueno, qué alegría que toda la familia se reúne y las cosas se dan bien. Diego Contreras está vía telefónica, hemos escuchado a Alejandro Blanco Uribe, a Bernardo Rotundo. Diego, mencionaba Bernardo a Santa, a San Nicolás, a Santa Claus. Y hay para mí un icónico en el mundo de la publicidad y es el de Coca-Cola. Ahora, ¿cuánto cambia la Navidad y la publicidad de la década de 1980 de antes a esta que estamos tratando ahora de los 90? Bueno, es cuando las grandes marcas llegan a la casa y se incorporan a la mesa. En los 90 ya se veía asomando de la década anterior, los 80, pero en los 90 termina de imponerse y de participar de la mesa navideña venezolana. Y es cuando, a veces de manera un poquito forzada, tú ves entre la yaca, el pernil, el jamón, la cola negra, la botella de Coca-Cola. Inclusive, Román, algo impresionante, rescató Coca-Cola la figura de Santa. Sí, coincido. E incorporó a Santa también en la mesa. Y es parte también de una manera de llevar emotividad y mensaje navideño a través de la marca. Es decir, tratar de incorporar la marca de la manera más cotidiana
y más en sintonía con el momento que se veía en este momento. Claro. Y fíjate algo, no me quiero meter en el terreno de Tulio, pero en esa década, Román, se dio la apertura del espectro radioeléctrico y se dio la apertura de las concesiones de la telecomunicación. Claro. Y empezaron unos actores a hacer bulla dentro de ¿Cómo no? navideños. Imagínate Gilberto Correa, Claro. con Telcel, su voz sin límites, con un gorro de Navidad puesto. Sí, señor. Y la época en la que nosotros te están invitando a participar y a comunicar y estar siempre en contacto con tus seres queridos. En esa fecha, que mira que llamar por teléfono era súper difícil, sino venía, Román, el obsequio navideño de Telcel y de Movilnet, que eran teléfonos nuevos. Sí, señor. Entonces, más allá de la oferta de servicio de comunicación, mira, chicos, iba cambiando de perolito todos los años. Eso es verdad, eso es Iba verdad. cambiando de perolito. Y, mira, desde los años 80 y terminó de imponerse en los 90, que lo diga Alejandro, el imperio del jingle. Claro. Seguía, mira, si no lo cantaba, no lo vendía. Sí. Oye, dígame, Pedro Castillo, con los que hacía para Bahías, por ejemplo, los jingles, todos, pero los de Navidad eran sumamente especiales, Alejandro. Sí. Guillermo Carrasco también. También. Guillermo Carrasco. Y esto que menciona Diego, a mí me lleva a pensar, y hablar en primera persona además, porque si bien, como decía Tulio, a quien le voy a dar la palabra, no se decretaba la Navidad, pues en La Mega, que fue la primera FM comercial de este país, donde tuve el privilegio de comenzar a trabajar en 1992, empezamos a decretar la Navidad. ¿Y cómo lo hacíamos? El 1 de diciembre nos íbamos a la Electricidad de Caracas, allá nos acompañaba Gustavo Aguado, buena parte de Guaco, se elegía un niño para que apretando un botoncito encendiera la Cruz del Ávila, y con eso La Mega estrenaba su jingle de Navidad, salían patinadoras, promotoras a la calle, se entregaban calcomanías, había un show de luces y de fuegos artificiales y empezó a ser tradición ese decretar la Navidad para La Mega. Tulio, ¿cuánto cambió de los 80 a los 90 la Navidad en términos comunicacionales? Sí, bueno, en primer lugar, cuando hablaba de decretar la Navidad, me refería a un acto administrativo. No, lo sé, me queda clarísimo. Indudablemente. Sí, porque ahora se decreta casi en julio, ¿no? Sí, cada vez a capricho se puede decretar un mes más antes, un mes después, no hay problema. Me preguntaba, el otro tema del cual quería hablar en el segmento anterior era la tradición de la cesta navideña. Eso se ha perdido, por supuesto, por razones obvias, pero era muy normal que a la casa llegara el padre de uno con una cesta navideña, así él haya sido obrero, gerente de banco, siempre en las empresas le regalaban al trabajador un presente que por lo general era una cesta navideña, algunas veces modesta, otras veces no tanto, pero que era así como el hito de que estamos en diciembre. Eso por una parte. Por la otra, me preguntaba, Román, que se me perdió. No, en términos comunicacionales, pero sobre todo, nada, es acá que pongamos sobre la mesa lo que cada quien recuerda de esa década, en este caso la de los 90 de pasar a 2000. Sí, bueno, ya en los 90, a pesar de que la alegría seguía permaneciendo, porque Venezuela es un país muy alegre y sobre todo en Navidad, también recordemos que fue un contexto de mucha pugna política, fue el preludio de los años que vinieron posteriormente, donde las fiestas navideñas cambiaron de color totalmente, pero todavía se mantenía la familia venezolana no estaba dispersa, la familia venezolana no estaba fracturada, el tejido social permanecía con la inercia de los años 70, 80, 90, de tal manera que eran navidades familiares y época de reconciliación. Así es. Hoy en día hablar de eso es un poquito como extraño, ¿no? Sí, lo familiar está vinculado a lo tecnológico el día de hoy en muchos casos. Tulio, te interrumpo para que
para hacer publicidad y dar un salto a la década de 2000 a 2010. Y hablemos antes de los colchones Simmons, del Beauty Rest de Simmons, porque es importantísimo tener un sueño reparador para poder enfrentar los retos del día. Simmons, gracias a los adelantos científicos, diseña Beauty Rest. Su estructura de resortes independientes minimiza la transferencia de movimientos de la pareja, logrando un sueño profundo, sin interrupciones. Beauty Rest soporta adecuadamente todo el contorno del cuerpo para un máximo descanso y su sistema non-flip evita la incomodidad de tener que estar rotando el colchón. Recarga tu energía. Beauty Rest de Simmons. Dormir mejor gracias a la ciencia. Y vamos a hablar también de Ridery. ¿Necesitas mover a tu equipo y disminuir el presupuesto en movilidad de tu empresa? Ridery para empresas tiene más de 25,000 conductores disponibles las 24 horas para ayudarte a alcanzar los objetivos de tu organización. A través del panel para empresas puedes gestionar tu presupuesto, programar tus viajes y mover a los colaboradores por toda la ciudad. Contacta al equipo de ventas de Ridery y transforma la movilidad de tu organización. Hablemos también en este punto, puede ser, mire, le quiero hablar a esta hora de Digitel, porque ustedes lo pidieron, ya salieron los nuevos planes inteligentes Plus de Digitel con hasta 50% de descuento en el precio del giga. Además, vienen con bono para que navegues cuando y donde quieras. Activa o cámbiate a los nuevos planes de 6 gigas y 12 gigas con 100 minutos y 100 mensajes de texto y recibe el doble de contenido el primer mes. Disponibles en los centros de atención, agentes autorizados o llamando al 121. Consulta las condiciones en digitel.com.be. Actívalos ya. Es Digitel. Lo digital lo hacemos humano. Cierro hablándoles de Gama. En Gama que piensan en ti y en tu familia y por eso han bajado los precios de una amplia gama de productos. Como anillo al dedo, ¿cómo suena? ¿Cómo lo escuchas? Acércate a las sucursales y al canal de compra en línea o visita las redes sociales @SomosGamaB. Vive la experiencia y conoce los productos a los que han bajado los precios, pero hazlo ya. Es Gama. Sin ti no hay nosotros. Son las 7:44 de la mañana. Vayamos a los años 2000. Década de los 2000. ¿Qué? ¿Vienes? ¿A dónde? Al Polo Norte, por supuesto. Este es el Polar Express. ¡Viajeros al tren! Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Oh yeah, yeah, yeah. Last night I took a walk in the snow. Alejandro Blanco Uribe vino hoy absolutamente pop. Primero Wham, después Mariah Carey y ahorita Britney Spears. Sí, puse a Britney porque en el reinado de Mariah Carey la única oportunidad que se dio fue en el 2001 que Britney Spears le ganó en ventas. Por eso lo puse, pero en verdad que aquí en Venezuela no conocen tanto ese tema. Y en Venezuela, cuando hablamos de Venezuela y de la música de Navidad, porque por ejemplo, hace poco estuve en 2 conciertos de Boss Bass y presenté a San Luis en un par de eventos y comentaban en todos los eventos que ese disco suyo de Navidad, que tienen 2, pero que ese disco suyo de Navidad, que había surgido en un momento en el que estaban los 6 reunidos y decían, bueno, ¿qué hacemos? Oye, ¿qué tal si nos vamos a tal sitio? Se internaron por allá en una posadita y empezaron a componer y hacerse algunas canciones y resultó ser, para Boss Bass, el disco de mayor venta, el disco navideño. Sí, es que ¿Qué otros ejemplos poner en es que país? Lo que pasa con la música navideña es que es lo que llaman música de catálogo, disco de catálogo, que nunca pasa de moda. Entonces todos los años en diciembre, como le pasa a Mariah Carey, y como el ejemplo de Ilan Chester, el disco Corazón Navideño es el disco CD que es incluyendo todo tipo de música que más se ha vendido en la historia de Venezuela. El CD más vendido en Venezuela, el de Ilan. El de Ilan. Además, hoy en día en la diáspora, tú vas a cualquier casa en Madrid, en Houston, en Santiago de Chile, de un venezolano, y es obligatorio, el disco de Ilan está sonando cuando la gente está comiendo allá, está al lado del arbolito. Entonces realmente ese disco tiene mucha importancia porque se convirtió en un catálogo, pues, así como le pasó a Boss Bass. Sí. La música de Navidad tiene esa, y es lo que le pasa a Mariah Carey y a Brenda Lee,
que se vende y se vende y se vende. Hay otra realidad en el caso de la música venezolana, de la música navideña venezolana, la gaita que hemos adoptado desde hace ya muchísimos años, perdimos la gaita de protesta por razones obvias, ¿no? Sí, lamentablemente, no es que no se produzca, es que no se difunde. Así es. No, y se esperaba además. Gaitas de protesta. No, ya vienen. Y la gaita, bueno, arropó todo el ambiente navideño, porque antes se oían los aguinaldos y las parrandas, y la gaita fue la que se Simón Díaz lo que hacía en Navidad. Exacto. Y ese es el valor que tiene el disco de Dylan también, que logró recuperar toda esa tradición de la música tradicional navideña venezolana. Bernardo, hay películas navideñas hechas en Venezuela. Oye, mira, tú sabes que estuve buscando ayer, y no ubiqué ninguna así que tuviese esa temática como tal. Y nada más me acordé de la de Carlos Oteiza, que fue ese documental que él hizo, la de Miami Nuestro, que hay una escena final de una fiesta que ocurre en Miami, porque él era una mirada crítica de los venezolanos que... Eso fue en Navidad. Que fue en Navidad, pero esa fue la que me vino a la mente, pues sin ninguna rigurosidad. Pero volviendo a la década de 1980, aunque ya la pasamos, bueno, un boleto a Miami, boleto directo, por supuesto, por Viasa eran $99, y eran 5, 6, 7 vuelos semanales. semanales. ¿Y te acuerdas que uno tenía la UNTED, que era la organización? Yo era estudiante, entonces tú podías ir a Margarita, porque era donde yo iba, y te costaba algo así como 90 bolívares. Y entonces, claro, tú agarrabas y comprabas tu boleto para irte a Margarita en los horarios más de menos frecuencia, donde habían butacas de asientos vacíos en el avión, y por ser estudiante te lo vendían a mitad de precio, y eso era... Entonces yo me iba a Margarita, por ejemplo, un viernes en horas inusitadas, 11 de la mañana. Entonces llegaba y me montaba en mi avión. Ventaja de las navidades pasadas. Estudiantes. Pero mira, 20 y pico vuelos diarios. Sí. Total. Margarita. Sí. Total. Mira, hay una bella película de los 2000 que es El Expreso Polar. Sí. Esa es una película que todos debemos reconocer, que es una animación, una fantasía. Además está dentro de las más taquilleras también. Y es bueno ese viaje por ese tren mágico a conocer pues a San Nicolás, entonces al Polo Norte. Yo creo ¿Y qué me dices de Willy Wonka y la fábrica de chocolate? Ah, bueno, imagínate tú, ese es otro mensaje. Otro Tim Burton. Sí. Pero hay una película que casi nadie recuerda, porque es una película del cine de autor y de arte, pero que yo creo que es importante, que se llama Feliz Navidad, una película francesa del 2005, basada en un hecho real durante la Primera Guerra Mundial, donde hay dos bandos enfrentados en las trincheras, pero llega la noche de Navidad y ellos hacen como una tregua y se van acercando y terminan cenando y dándose un abrazo entre alemanes y británicos. Y eso pasó en la vida real. Eso pasó, es un hecho de la vida real. Un hecho de soldados enemigos, sí, señor, que se encuentran a propósito de la Navidad. Y eso no es una ficción. No. Eso ocurrió de verdad y es una película del 2005, Feliz Navidad, francesa, que estuvo, creo que ganó, si no me falla la memoria, mejor película extranjera en los premios Oscar de la Academia. Una joya del cine mundial. Es la voz de Bernardo Rotundo. Tenemos en línea a Diego Contreras. Diego, a partir de 2000, la publicidad vinculada a la Navidad se concentraba en qué, en ofrecer qué productos o servicios. En transición, había que rescatar valores, porque en este momento de transición que está pasando de un siglo a otro, también hubo una transición generacional. Entonces, la nueva audiencia era una audiencia digitalizada, Román. Que el iPad, el iPhone, el BlackBerry, yo no sé si tú te acuerdas del BlackBerry. ¿Cómo no? Pero después del T-Motion. Primero el T-Motion, luego el BlackBerry. Absolutamente. Y entonces tenía yo que atender esa transición ya de una familia que no necesariamente se está quedando en la ciudad, sino se desplazaba. Porque ya que está aprovechando los días festivos, pues aprovechar la Navidad. Y se está rescatando esos valores. Y había mucho de la campaña estacional de regresar. ¿Qué vas a hacer tú con ese aguinaldo? Entonces ya no era tanto el estreno y la pinta del 24 al 31, que en los 80 se estilaba mucho, sino era, bueno, ya que estamos en Navidad, aprovecha y pinta la casa y aprovecha y cámbiame el baño. Sí. Hay dos cosas curiosísimas de ese momento de transición, Román, que se vieron reflejados en la publicidad. Imagínate,
ese jingle maravilloso que hizo el Negro Cabrera en los años 80 para Pepsi. Esta Navidad traemos un mensaje de amistad, pero con una cuña de 1 minuto de caramelo de cianuro, de malanga, de cuarto poder. Dios casito, porque ahora le tengo que hablar a esta nueva audiencia y es una manera de la marca, en este caso Pepsi, que es una de las cocas de la cola negra, de meterse en este discurso navideño, pero en una voz más actualizada y sobre todo una audiencia también más digitalizada. Y el otro caso curioso es esa historia que nos contaba un jamón de una niñita de los años 80 que iba a comprarle el jamón al señor y no lo consigue. Y el señor empieza a llamar por teléfono y llama a los camionetas. Toman, en el año 2007 consiguieron a la niña. ¿Cómo no lo comentaba yo ahora fuera del aire? Mi mamá. Así es. Y entonces otra vez apareció el jingle y la vieja historia, ¿no? Ven, comparte y disfruta, la vida con Blue Rose. Y eso, como te decía, es una década de transición en donde todos estábamos cambiando. Y obviamente, bueno, las empresas de mercadeo y obviamente la asistencia de la agencia de publicidad, pues estaban tratando de rescatar esa estacionalidad para incorporar la marca a los nuevos tiempos. Mira, tú hablas de Pepsi, siendo justos, yo también quiero recordar algo de la Navidad, en este caso con Coca-Cola. Y también eran jingles que se esperaban en estos momentos de Navidad, los jingles de las grandes empresas como también de las televisoras. Tulio está con nosotros, Tulio Ramírez. Tulio, todavía en 2000 no había la diáspora que hoy tiene nuestro país. En 2000 ya comenzábamos a acercarnos y mucho más a la tecnología, pero también habría que decir que comenzamos a percibir la pérdida de tradiciones como por ejemplo las misas de gallo o las patinatas o hasta Pacheco se ha venido modificando con el paso de los años. De esos primeros años de este siglo XXI, ¿con qué te quedas en Navidad? Bueno, fíjate, una de las cosas de las que fuimos testigos, los que vivimos los 80, los 90 y los 2000, es el cambio de la tradición del regalo navideño. Pasamos de una etapa en donde todos le regalaban a todos en la familia, a la etapa en la cual se le regalaba solo a los niños, a la etapa de los años 2000 en la cual se impuso fue el amigo secreto. Salía más barato regalarle a una persona. Y entonces esa tradición fue cambiando en la medida en que fue cambiando las condiciones económicas del venezolano. Ciertamente. Entonces eso sociológicamente es importante, tiene que ver con una conducta intrafamiliar, pero que revela toda la dinámica de un país. Totalmente. Entonces eso hay que destacarlo, porque en Venezuela las Navidades bailan al son que le toquen en las circunstancias. Sí, es verdad. ¿De acuerdo? Y entonces hemos perdido la misa de gallo por la inseguridad. Ya salir a las 2 de la mañana a patinar hasta las 7 de la mañana hoy en día es una temeridad total. Entonces, en la medida que el país va cambiando, van cambiando nuestras tradiciones. Por eso es que este programa es muy educativo, porque las nuevas generaciones tienen que conocer esos cambios que se han presentado en este tipo de fiestas. Alejandro, gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer, gracias por la oportunidad. Es un privilegio siempre tenerte y escucharte. Bernardo, gracias por acercarte con nosotros. Bueno, 1 millón, ahora las Navidades se ven por streaming. Sí, verdad, yo vi la lista on de demand. películas. Sí, muchas películas por allí, hay muchas opciones. Gracias por la invitación. Alejandro, músico, compositor, productor musical. Bernardo, presidente del Circuito Gran Cine. Diego Contreras, que le hemos tenido vía telefónica, director de Play Comunicación Creativa. Gracias, Diego. Un abrazote, Román, y a Bernardo, Alejandro, Tulio, a todos por allá que les deseo igualmente. una feliz Navidad. Un abrazo. Igual, Navidad, igual, es verdad. Y Tulio, igual, sociólogo, abogado, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, doctor en educación. Tulio, un abrazo grande. Oye, un abrazo, me divertí mucho con Alejandro, Bernardo, Diego, contigo, y solamente quiero cerrar diciendo que ahora en el mundo entero se conoce la hallaca, porque como estamos dispersos por el mundo,
todos tienen la oportunidad de conocer ese plato tradicional venezolano. Así es, un fuerte abrazo y el agradecimiento a todos, a Alejandro, a Tulio, a Bernardo, a Diego. Cierro esta segunda hora de nuestro programa y antes del Improvisando con Vladimir Villegas y el maestro Miguel Delgado Esteves con algo de publicidad y mire lo que aparece. Plum Rose, es que llegó la Navidad, llegó Plum Rose, llega el amigo secreto con esto y llega el reunirnos en la oficina y la visita de los vecinos y el reencuentro familiar. Para todas esas ocasiones yo estoy siempre preparado con un delicioso pan de jamón. ¿Que dónde se consigue el mejor pan de jamón? Busca las panaderías que lo hagan con jamón ahumado Plum Rose. Ese es el verdadero secreto del mejor pan de jamón. Y les quiero hablar de Sonalica. Es un mensaje al productor. Este es el tractor. Sonalica trae a Venezuela con entrega inmediata y financiamiento su tractor universal de 90 caballos de fuerza, 4x4, configurado para el trabajo más duro. Sonalica WT90 es sinónimo de potencia y rendimiento con financiamiento del tractor y sus implementos también. Tienen servicio postventa, amplio stock de repuestos, 2 años de garantía con el respaldo de Benekirka y concesionarios en Cagua, El Vigía, Maracaibo, Calabozo y ahora también en Acarigua. @sonalica.venezuela. Sonalica con K. Sonalica. La fuerza del campo, la herramienta del agricultor. Hablemos también en este punto de Renata. El crunch, ese que escucharon es el crunch de la wafer de Renata. Y Venezuela toda sabe que la wafer es de Renata, la más rica, crujiente, con 4 capas de relleno y deliciosos sabores, vainilla, fresa, limón y chocolate. Disfruta y comparte ese crunch de Renata. Sin duda, la wafer es de Renata y la felicidad incluye a la wafer de Renata. Síguelos en @productosrenata. Y mire, si lo acompañamos con un café, ¿qué tal? En Café Amanecer están convencidos de que queda camino por recorrer. Parte de ese trayecto lo hacen, lo han hecho, lo van a seguir haciendo junto a sus trabajadores como una gran familia. Por eso Café Amanecer es tan bueno como su gente, tan bueno como Venezuela. @cafeamanecer_. Y hablemos en este punto y ya para cerrar, por ejemplo, de Fospuca, que está de celebración porque cumplen 43 años de operaciones ininterrumpidas en Venezuela, contribuyendo con un ambiente sano que garantiza la calidad de vida de las comunidades a las que sirven. Hoy más que antes asumen el compromiso de lo que hacen con la convicción de que gracias a su labor cada vez hay más calles y ciudades limpias. Fospuca no es solo lo que se llevan, sino también lo que dejan. El agradecimiento a todo el equipo, claramente, lógicamente, el agradecimiento también a nuestros invitados de esta hora. Me refiero a Alejandro Blanco Uribe, Tulio Ramírez, Bernardo Rotundo y Diego Contreras. Pausa, volvemos con Improvisando.